nuestro socio y gestor también, don Jaime Acevedo, para que nos presente a nuestro próximo expositor. Adelante, Jaime. Gracias, Alex. Un saludo muy cordial a todos y todas. Cada tragedia tiene un héroe. Y yo les voy a presentar hoy, y tengo el honor de hacerlo, a uno de los héroes y del grupo de héroes y heroínas que ha tenido la tragedia de la pandemia por COVID y long COVID en el mundo. El científico a quien voy a presentar hoy tiene a su haber el ser iniciador de un movimiento que permitió que recién un año y medio después de que 239 científicas y científicos de aerosoles le pidieran a la OMS que reconociera la transmisión por ese mecanismo en el COVID, se logró en diciembre de 2021 y hoy la OMS lo da por cierto. El contagio cercano y lejano de COVID y de otras infecciones respiratorias agudas, como las que hoy día circulan en invierno en Chile y en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, del planeta, son prevenibles gracias a que científicas y científicos como aquel que voy a presentarles ahora fueron capaces de levantar su voz, salir de la comodidad del laboratorio y de la academia y contarnos tres cambios de paradigma. El primero, un cambio de paradigma científico. COVID is airborne, junto con la mayor parte de las otras infecciones respiratorias agudas, lo cual permite prevenirlas todas juntas. Segundo, cambio de paradigma médico. Respirar genera más aerosoles respiratorios que un así llamado procedimiento generador de aerosoles, lo cual obliga a que incorporemos las precauciones para aerosoles respiratorios a un estándar universal precautorio. Y tercer cambio de paradigma, ético. Si existen tecnologías disponibles para pasar de mitigar a prevenir, eso es lo que tenemos que hacer. Y no esperar más. José Luis Jiménez es doctor en ingeniería por el MIT, es químico español, está en Estados Unidos como académico, distinguido profesor en la Universidad de Colorado, en Boulder. Y los dejo con él en las mejores manos para hacer este cambio de paradigma científico, médico y ético. Adelante, José Luis. Muchas gracias por la introducción, Jaime. Me ha echado más flores de las que me merezco, pero bueno, voy a tratar de explicar pues un poco lo que hemos aprendido y las implicaciones que tiene, ¿no? La charla pues en principio es más general, pero bueno, es todo muy aplicable a la seguridad del paciente, ¿no? Tengo muchos enlaces aquí que están... bueno, tengo que compartir la pantalla un momento. Aquí compartir, vale. Supongo que ya ven mi pantalla. Entonces, hay muchos enlaces aquí que los pondré ahora en el chat y a través de ahí pueden encontrar las diapositivas y los enlaces de los papers y todo esto si quieren más detalles, ¿no? Aunque les voy a dar unos cuantos. Bueno, de lo que voy a hablar es de dos cosas. Uno, digamos, de la ciencia y la historia, de, digamos, cuál ha sido el cambio de paradigma que mencionaba Jaime y por qué estábamos tan atascados, que tiene que ver con la historia y también con la política, por qué se resistió tanto la OMS. Y luego, bueno, una vez que sabemos cómo se transmite, entendemos la ciencia, entonces la verdad que entender cómo protegerse es relativamente fácil. Lo que pasa es que no se está poniendo en marcha en casi ningún país, ¿no? Bueno, pues empezamos con la ciencia y la historia. ¿Cómo se transmite el virus? Esto supongo que para ustedes será una revisión, pero porque nos quede claro, ¿no? Entonces, esta persona que es el infectado tiene el virus presente en su saliva y en su fluido respiratorio que le moja, digamos, los pulmones, la tráquea, todo esto, ¿no? Entonces, ese virus tiene que viajar por el mundo físico de alguna manera hasta llegar a la persona susceptible, ¿no? Y entonces puede hacerlo en principio de tres maneras importantes, ¿no? Uno es a través de las superficies. Esto prácticamente no pasa, ahora lo diré un poco más. Entonces, al principio nos decían que era muy importante, pero ya sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, las dos formas que quedan son a través de pelotitas de saliva y de fluido respiratorio que salen de una persona y llegan a la otra, ¿no? Y se dividen en dos. En este campo de la ciencia se dividen en dos.
en las grandes y en las pequeñas, ¿no? Las grandes les llamamos droplets o drops o gotas, gotículas, diferentes nombres, ¿no? Y estas se comportan como un proyectil. Entonces, estas si le infectan a una persona, pues es cuando salen, son visibles, son suficientemente grandes que se ven con la luz adecuada y le pegan a la otra persona en el ojo porque van como un proyectil, ¿no? A la vez que salen estas gotas, que si salen, sobre todo al toser o estornudar, por cada una de estas gotas salen hacia unos 1000 aerosoles, que son estos mucho más pequeños y que ya no tienen suficiente inercia para ser un proyectil, sino que es como el humo. El humo es otro aerosol, el humo del tabaco, ¿no? Y flota en el aire, sigue las corrientes de aire. Y el humo no infecta por impacto, sino que infecta al respirarlo. Lo respiramos y entonces se puede depositar en la nariz o en los pulmones, dependiendo de los tamaños, y así es como infecta, ¿no? Entonces, todo el debate más fuerte ha sido entre ¿son los proyectiles, las gotas, o son los aerosoles, la inhalación, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo he dicho. Las superficies, como les decía, pues a lo mejor tienen importancia cero o tienen importancia pequeña. Hasta el día de hoy hay 0 casos demostrados de contagio por superficies. Cero. Cero. Y nos hemos gastado miles de millones de dólares en el mundo desinfectando superficies y cosas de estas. Un gran desperdicio y una pérdida de tiempo y de esfuerzo que ha permitido a la pandemia expandirse. Tenemos que seguir lavando las manos, eso también es fácil, es importante para la seguridad del paciente, ¿no? Pero más que nada porque hay otras enfermedades que les podemos contagiar al paciente. Por la COVID, pues por si acaso, ¿no? Pero andar desinfectando superficies, eso es una cosa que se puede eliminar. Lo que dice la CDC desde hace 1 año y medio es que, bueno, en todo caso, desinfectar los interruptores de la luz y los pomos de las puertas en la planta COVID del hospital. O sea, si superficies que se tocan muchísimo, ¿dónde están los enfermos de COVID? A lo mejor sí vale la pena desinfectarlo. Pero andar desinfectando el suelo, las mesas en un restaurante, eso no sirve para nada, ¿no? Y bueno, esto ya se ha dicho muchas veces. Entonces, volviendo a las gotas y los aerosoles, lo que nos dijo la OMS al principio de la pandemia, este es un vídeo que todavía está en su Twitter, lo pueden ver, pues había el vídeo y de aquí salían las gotas de este señor y le pegaban a esta señora como un proyectil y entonces por eso se infectaba, ¿no? Y entonces decían, bueno, si están más lejos y guardan la distancia, entonces las gotas hacen su trayectoria parabólica, caen a la superficie y esta señora está a salvo, ¿no? Entonces aquí le estaban dando una razón física a una observación empírica. La observación empírica que viene de la guerra de Crimea y tal es que con las enfermedades respiratorias, si te alejas, hay menos contagios. Eso nadie lo disputa, ¿no? Lo que es un lío es por qué. Aquí están diciendo, el responsable es la gravedad. La gravedad hace que las cosas caigan y eso es lo que hace que la distancia funcione. Ahí es donde está el error. La OMS nos decía que estaban absolutamente seguros de esto, la OMS, yo le llamo la OMS, y entonces lo que nos decían es que como la distancia funciona, esto es una prueba de que esto es una enfermedad de gotas, ¿no? Cuando la enfermedad también funciona, la distancia también funciona para las enfermedades de aerosoles, como el sarampión, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasa es otra cosa, ¿no? Cuando uno está hablando cerca de otra persona, pues aquí en esta zona de, digamos, donde está saliendo el aire de la persona infectada, ahí es donde están más concentrados los aerosoles, como si uno está hablando con un fumador o con alguien que ha comido ajo y huele mucho ajo aquí delante, ¿no? Pero si uno está más lejos, los aerosoles se van a diluir, pero si está en una habitación, el techo y las paredes van a atraparlos y poco a poco van a llegar allí como llegaría el humo, ¿no? Y entonces uno se puede infectar aquí, ¿no? Entonces, aclarar una cosa que veo que es muy liosa, ¿no? Muchas veces, bueno, este es un gráfico de cómo se supone que son los aerosoles del Journal of the American Medical Association y es completamente erróneo. Piensa que está el virus, que es como 0.1 micras, muy pequeño, con un poco de agua, luego se seca el agua y está el virus por ahí solo por el aire. Eso no pasa. El cuerpo humano no funciona así. Lo que sale de nosotros son pelotas mucho más gordas, que el 99,9% es fluido respiratorio o saliva, pues mucina, cloruro sódico, y hay unos pequeños virus ahí y estos son mucho más grandes que el virus propiamente dicho. ¿No? Esto luego importa porque hay gente que hace unos errores tremendos después porque tienen este modelo en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dijo la OMS? Pues el anuncio más importante, al principio de la pandemia hubo un cierto debate y tal, pero el 28 de marzo del 2020 nos dicen que esto no va por el aire, esto va a través de gotas que son demasiado pesadas y que se caen, ¿no? Es lo de las gotas proyectiles que se caen, ¿no? Y entonces te puedes infectar si estás en 1 metro, porque entonces te puede dar el proyectil, o con una superficie, que ya sabemos que no pasa, ¿no?
Y entonces, bueno, pues esto. Y entonces, además nos dijeron, entonces, decían, es un hecho que esto no va por el aire. Y tan convencidos estaban que nos dijeron que era desinformación, que la enfermedad iba por el aire era desinformación. Esto que ven aquí es uno de los mayores errores en la historia de la salud pública, porque nos dijeron que la forma principal y seguramente la única forma importante de transmisión de la pandemia era desinformación. Y les ha costado 1 año y 9 meses desdecirse y todavía no se han desdicho claramente. Esto ha ayudado al virus, vamos, de manera espectacular, ¿no? Entonces, esto es un error tremendo. ¿De dónde sale este error? Luego lo explico, ¿no? Pero esto ha hecho un daño tremendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a resumir brevemente la evidencia científica de que el virus en realidad va por el aire y que es la forma más importante de transmisión, ¿no? Escribimos un artículo en el Lancet hace un año donde resumimos parte de la evidencia y muchos más artículos, pero este es un buen resumen, ¿no? Que les recomendaría leer si quieren, y es fácil de leer. 10 Scientific Reasons in Support of Airborne Transmission. Y entonces, esta tiene un gran impacto, es el de los que han tenido más impacto del Lancet en la historia del Lancet. Entonces, y lo que decimos es, aunque hay otras formas que tal vez pueden contribuir, pensamos que la evidencia lo que apoya es que la transmisión por el aire es dominante, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Pues una forma de verlo es la transmisión de larga distancia, ¿no? Entonces, este es un caso en un hotel en Nueva Zelanda, donde la persona llega un día y no sabe que está infectada y luego estas personas llegan otro día, no se ven, no se conocen con la persona. Esto es un hotel de cuarentena, están ahí 15 días y hay cámaras en el pasillo, se ve que no tienen ningún contacto, están en sus habitaciones. Sin embargo, se infectan 3 personas en este sitio con el virus que con la genómica nos dice que es el virus de la persona, no puede haber llegado a otro sitio, ¿no? Les ha infectado esta persona, ¿no? ¿Cómo ha podido ser eso? Pues la única explicación es que el aire, digamos, entraba por aquí y iba por ahí, ¿no? Eso lo puede hacer un aerosol, eso no lo puede hacer un proyectil, ¿no? Como esto hay muchos casos, tengo aquí varios enlaces en Hong Kong, en Australia, en Nueva Zelanda. Esto se puede ver donde hay básicamente 0 casos y de repente hay un contagio. Ahora con la genómica un poco mejor, ¿no? Pero en Estados Unidos, donde hay miles y miles de casos, pues sabe Dios dónde te has contagiado, ¿no? Otra evidencia, seguramente la más fuerte, es que al aire libre el contagio es mucho menor que al interior. Entonces, en Japón, de donde era la persona que hablaba antes que yo, pues hicieron un estudio al principio de la pandemia y siguieron a 110 personas que se habían contagiado, pero ya se habían reunido con gente antes de saber que se habían contagiado. 22 se habían reunido al aire libre y 88 en exteriores, ¿no? Entonces, de los de interiores, 6 de los 22 no contagian a nadie y 16 sí. Y además empieza a haber 3, 4, 9, 12. Ya empieza a haber mucha superpropagación, ¿no? Y la mayoría de los casos, como ven, pues de los casos de siguiente generación vienen de la superpropagación. Sin embargo, de los de exteriores, de 88, 77 no contagian a nadie y 11 sí. Y contagian básicamente en casi todos los casos a uno, ¿no? A la persona con la que estaban hablando muy cerca en exteriores, ¿no? Entonces, si el contagio fuera por los proyectiles de la OMS, esto sería igual. De hecho, los sociólogos han medido esto y al exterior nos acercamos más a las otras personas porque, digamos, no está el techo y hay menos claustrofobia, digamos, en efecto. Así, entonces, el contagio, si fuera por gotas, debería aumentar al exterior y disminuye un factor de 20. Esto solo se puede explicar porque el contagio está dominado, el único contagio importante es a través de la respiración de los aerosoles, que al exterior siempre hay mucho más viento y no hay techo y se los lleva el aire, ¿no? Entonces, también sabemos que hay muchos casos de superpropagación y que solo pasan en los sitios mal ventilados. Cuando están bien ventilados, no pasa, ¿no? Entonces, esto es un artículo de Nature de Hong Kong al principio de la pandemia. Trataron de hacer rastreo de contactos de todos los casos, de los 1.200 casos, ¿no? Y muchos de ellos, de los que pudieron hacer rastreo, tenían esta superpropagación, igual que lo de Japón, pues se ve que esta superpropagación es una cosa muy importante para propagar la pandemia, ¿no? Y luego también pues hay propagación de 1 a 1 o de 1 a pocos, ¿no? Pero una cosa importante es que solo el 49% de los casos están aquí, porque el resto de los casos no saben, no podían llegar a ninguna conclusión de dónde se contagiaron. Seguramente se contagiaron por el aire con más distancia y no conectaron con la persona que estaba infectada, ¿no? Entonces, la superpropagación es importante
La superpropagación es por el aire y solo por el aire. Este es el caso del coro de Skagit que investigamos cuando la OMS nos dio con la puerta en las narices en abril de 2003, después de aquel anuncio. Y entonces hablé yo con el coro y bueno, no tengo tiempo, está escrito en un artículo en gran detalle, pero está claro que la única forma de contagiarse fue por el aire, porque estaban en posiciones fijas y básicamente era imposible que se hubieran contagiado por superficies o por gotas proyectiles. Se tuvieron que contagiar por el aire y se contagió básicamente todo el coro, ¿no? Entonces, hemos hecho un análisis que hemos publicado hace poco donde ya no es solo el coro, sino son más, ¿no? Aquí está nuestro coro y otro coro en Alemania. Este es el famoso restaurante de China, el centro de llamadas de Corea. Estos son los autobuses de China, que seguro que los han visto, el matadero de Alemania, que han salido mucho en la prensa. Estos son casos que se han publicado y se han analizado con respecto a la transmisión por el aire. Y todos los artículos dicen, esto es transmisión por el aire. A veces es más concluyente, otras veces menos. Pero cuando los pones todos juntos, con un modelo que es la línea de transmisión por el aire, ves que la tasa de ataque, cuánta gente se infectó, se corresponde con, si tú asumes que la transmisión es por el aire, se explica bien. Sigue la tendencia que esperabas, ¿no? Los coros son muy peligrosos porque está la gente gritando mucho tiempo, vamos hablando fuerte, sale mucho virus al aire. Una escuela, pues la gente está más callada, los niños están más callados y tal y cual, entonces, y suele haber un poco más de ventilación que en estos coros y pues son de menos riesgo, ¿no? Entonces, la superpropagación por el aire es importante para la pandemia y sabemos qué es lo que la causa y la mitiga. Y luego volveremos a esto, ¿vale? Bueno, cuando la evidencia está tan clara y lleva clara realmente desde agosto del 2020, ya no hay ningún científico que ni siquiera nos debatiera, ¿no? O sea, ya nadie venía y te decía, no, es que el hecho de que se propague más al aire libre es consistente con las gotas por esto. Ya nadie ni se molestaba, ¿no? En agosto del 2020 esto ya estaba claro, ¿no? ¿Por qué se han resistido tanto? Porque le ha costado a la OMS 1 año y medio, ¿no? Bueno, pues hay varias razones, ¿no? ¿Por qué hicieron cosas como estas? Y bueno, decían una cosa, lo ha mencionado Jaime, de los procedimientos de generación de aerosoles, ¿no? Que es una cosa que viene del primer SARS. Esto es otro error, ¿no? Entonces, cuando estos son datos de un grupo del Reino Unido que ha hecho muy buen trabajo, esto es una persona tosiendo en un sitio sin aerosoles, y entonces estos son los aerosoles que salen. Aquí es una intubación en negro, y en la intubación no se ve que salga ningún aerosol. En la extubación sí que sale algún aerosol, pero simplemente es porque la persona tose. Entonces, la generación de aerosoles es toser. Y la mayoría de los procedimientos que se llaman médicos de generación de aerosoles no generan aerosoles. Lo que genera aerosoles es toser, hablar, cantar, gritar. Esos son los procedimientos de generación de aerosoles. Respirar también, pero de menor medida, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay procedimientos de generación de aerosoles, pero es simplemente la vocalización y el toser, ¿vale? Y sobre todo la vocalización. Entonces, bueno, la OMS pues fue arrastrando los pies. En noviembre del 2020 por fin empiezan a decir Mariana Ira, María Bankerhoven, que esto de la ventilación es muy importante, pero no nos decían por qué. Era muy importante y había que ventilar 6 veces por hora y tal, pero no decían una palabra de por qué, ¿no? Luego admitió María Bankerhoven en mayo del 2021 que la razón por la que estaban promoviendo la ventilación es que el virus es airborne, pero que lo estaban evitando decir, que no lo querían decir, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo querían decir? Bueno, pues por diferentes razones que luego entramos, ¿no? Y luego, por fin, en diciembre de 2021, hace 6 meses, ya lo admiten claramente en la página web, ¿no? Nos dice, es aerosoles que son inhalados a corta distancia o aerosoles que están más lejos, que se llaman el long range, ¿no? Y que es aerosoles o airborne, es lo mismo, ¿no? Por fin lo admiten, pero lo admiten solo en la página web. Si ustedes buscan la comunicación de la OMS en Twitter o en Facebook y tal, la palabra airborne no aparece. Y siguen sin decirlo y siguen sin promover las medidas que serían consistentes con este mecanismo. Entonces, en mi opinión, han puesto esto en la web porque era científicamente vergonzante no ponerlo. Porque es que era tan absurdo que la organización ignorase la ciencia y la negase que eso no lo podían seguir haciendo. Entonces lo ponen aquí, si viene un científico como yo y les dice, oye, que no lo decís, no, está en la página web. Pero a los gobiernos o a los profesionales de salud siguen sin decirles lo necesario, ¿no? Y bueno, la Casa Blanca, por ejemplo, lo ha dicho
lo ha dicho más claramente hace poco, ¿no? Dice, la forma más común son partículas pequeñas que se respiran, ¿no? Que están en el aire interior, ¿no? Poco a poco se va aceptando. ¿Por qué este lío, no? ¿Por qué, cómo es posible que la OMS, una organización muy importante que todos respetamos, que haya hecho una metida de pata histórica, ¿no? Bueno, pues por la historia, ¿no? Y voy a contar en 3 pinceladas. Hemos escrito dos artículos sobre esto, que lo contamos en gran detalle, pero donde brevemente la historia de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Pues, ¿qué se ha pensado a través de la historia de la transmisión de enfermedades por el aire, ¿no? Entonces, empezando por Hipócrates, 400 años antes de la era actual, pues este señor Hipócrates dijo que cuando muchas personas les tienen una enfermedad a la vez, esto, lo más común que tenemos para infectar a mucha gente a la vez es el aire, lo que respiramos, ¿no? Y entonces, aunque no entendían los gérmenes y tal, y tenían unas teorías un poco raras sobre lo que causaba las enfermedades, lo que, digamos, la chispa que causaba la enfermedad era algo que venía por el aire, las miasmas, ¿no? Que eran unos conceptos que ya están desfasados, ¿no? Pero era lo que pensaban. Y lo que pasa es que esta teoría sigue siendo la teoría dominante hasta la segunda mitad del siglo XIX. O sea, aunque hay muchas teorías que contamos en los artículos y tal, al final esta sigue siendo la teoría dominante, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza esto a cambiar? Pues en 1854, John Snow, que era un médico anestesista en el Reino Unido, estudia una epidemia de cólera, ¿no? Y hay más de 500 casos y tal. Y en aquel momento se pensaba que se transmitía por la miasma, ¿no? Y digamos, la gente de salud pública, los sanitarios se llamaban, pues estaban haciendo cosas para llevarse los malos olores y el agua, digamos, las aguas residuales las echaban al río Támesis en Londres para llevárselas porque esos malos olores tales era lo que causaba el cólera, ¿no? Entonces, claro, trabajaba con gases, era anestesista y dice, esto del agua, esto del aire no me tiene ningún sentido, ¿no? Y hace un mapa de los casos y dice, hay una fuente aquí y en esta fuente todos los casos están alrededor, ¿no? Y la gente que está bebiendo de esta fuente no se contagia, ¿no? Y tiene otros casos, por ejemplo, hay alguien que vive aquí, le ha llevado agua a su madre que vive en otro sitio y la madre se muere de cólera y es una muerte aislada, ¿no? Entonces tiene muchas pruebas de que esto va por el agua y no por el aire, ¿no? Sin embargo, la recepción es muy negativa. Le dicen que esto es una sugerencia, que cosas que tiene que va por el agua, ¿no? Hay una gran resistencia como la hay ahora, ¿no? Esto es una cosa humana, ¿no? Y este señor, John Snow, se muere antes de que esto se acepte, ¿no? Se acepta unos 15 años más tarde. Lo mismo le pasa a Semmelweis con lavarse las manos. Es irónico, también lo propone, tiene una evidencia muy clara, se muere antes de que esto se acepte, ¿no? Con la fiebre púrpura, ¿no? Pero bueno, si hacemos un diagrama, pues durante la historia de la humanidad, la mayoría de las enfermedades, no solo las respiratorias, sino de todas, se pensaba que iban por el aire, ¿no? En realidad, pues si uno lee la historia hay muchos detalles, pero bueno, vamos a decir, es la teoría dominante hasta, pues eso, hasta 1850, ¿no? Pero entonces se empieza a disminuir, ¿no? Esa es la teoría de los gérmenes y estudios como los de Snow y Semmelweis y la malaria. Y entonces se empieza a ver que hay enfermedades que se pensaba que iban por el aire. Malaria quiere decir mal aire en italiano, o sea, se pensaba completamente que iba por el aire y se ve que va por los mosquitos, no se demuestra. Entonces, hay muchas enfermedades que se pensaba que iban por el aire y se demuestra que no van, ¿no? Y el aire es lo más difícil de demostrar y no se ha demostrado ninguna, ¿no? Entonces hay un debate en este periodo, digamos, hacia 1900, donde hay gente que dice, bueno, esto del aire era una superstición, viene de Hipócrates y tal, son las miasmas, pero esto es una superstición y en realidad no hay ninguna enfermedad que vaya por el aire. Esto era una superstición. Las enfermedades van por otros sitios como estamos viendo, ¿no? Y luego hay gente que dice, no, hay enfermedades que siguen yendo por el aire, ¿no? Pero en 1910 hay un epidemiólogo norteamericano muy prominente, Charles Chapin, que llega a ser el presidente de la Asociación Norteamericana de Salud Pública, y él estaba, digamos, proponiendo la infección de contacto, ¿no? Y decía, es que no me hacen caso cuando digo que es otro tipo de infección, ¿no? Cuando digo que es infección de contacto, porque la gente sigue pensando que es por el aire, ¿no? Y entonces dice, pues, de lo del aire pues tenemos poca evidencia, pero si la gente piensa que se está contagiando por el aire, ¿para qué te vas a lavar las manos? ¿Sabes? Si te vas a contagiar igual, ¿no? Entonces es imposible que la gente aprenda a protegerse de la infección de contacto si están convencidos que el aire es la forma principal de infección, ¿no? Entonces, él lo que dice, sin tener pruebas,
Él lo que dice es que vamos a descartar esto del aire. Vamos a descartarlo y será un gran alivio para todo el mundo que desde Hipócrates nos hemos estado preocupando por el aire y ya no nos tenemos que preocupar porque las enfermedades no van por el aire. Él lo propone y en parte por esta tendencia histórica, en parte porque, claro, esto es maravilloso. Si no te tienes que preocupar del aire, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Entonces, esto tiene demasiado éxito. Y se convierte, si volvemos al diagrama, se convierte en la tendencia dominante, como que desaparece y se acepta. O sea, y la CDC, por ejemplo, cuando se crea, se funda en esto, se acepta que por el aire las enfermedades no van, salvo alguna cosa muy pequeña, pero las enfermedades importantes ninguna va por el aire. Entonces, hasta 1960, pues se piensa que ninguna enfermedad importante va por el aire, ¿no? En 1962, por fin, William Wells, que lleva 30 años tratando de demostrar que la tuberculosis y el sarampión van por el aire, pero le dicen que está tratando de traer las miasmas, que es una ciencia retrógrada, que esto del aire ya está superado y tal. Pues él sigue investigando y en 1962 consigue demostrar que la tuberculosis va por el aire. Hasta entonces se pensaba que era una enfermedad de gotas y superficies, con las mismas palabras, si uno lee los artículos, con las mismas palabras que usaba la OMS para la COVID, en el anuncio ese que les he dicho, ¿no? Entonces lo que hacen es ponen me parece que son 150 conejillos de India en estas jaulas y por aquí viene el aire de un hospital, del ala de tuberculosis de un hospital. Y entonces están continuamente respirando durante meses, los conejillos de Indias están respirando ese aire, ¿no? Y lo que se ve es que se contagian 3 cada mes, ¿no? Y solo se han podido contagiar así. Y además hay otra jaula, no sale en esta foto, pero hay otra jaula donde el aire también viene de los mismos tuberculosos, pero se ha desinfectado con luz ultravioleta. Y ahí no se contagia ningún conejillo de Indias. Entonces ya esto es innegable. Es innegable y la tuberculosis se acepta que va por el aire, ¿no? Y esto produce un cambio, ¿no? Y entonces, pues este es este pequeño caso. Pero entonces hay una gran resistencia, ¿no? Que es, digamos, donde estábamos también al principio de la COVID. Se acepta, pero solo cuando es innegable y lo menos posible, ¿no? Incluso enfermedades como el sarampión y la varicela, que ahora nos dice la OMS y las autoridades de salud pública, que esto, claro que van por el aire. Pues fue en 1985 que se aceptó. Hasta entonces eran enfermedades de gotas y de superficies, ¿no? O sea, el sarampión, pero bueno, voy a casos de superpropagación tan claros que se tuvo que aceptar, ¿no? Y la COVID-19 pues ha sido un cambio y pues yo creo que seguiremos evolucionando hacia una cosa intermedia que es lo correcto, ¿no? Es cierto que el cólera y todas estas enfermedades no iban por el aire, pero las respiratorias, lo que se pensaba aquí era erróneo también, ¿no? Entonces hemos ido en un péndulo y esperemos que la COVID nos lleve al lugar correcto, ¿no? Hemos escrito una revisión en Science también, donde un equipo multidisciplinar que también ha tenido un gran impacto de todos los artículos que han salido en Science, donde también resumimos que ya no es solo la COVID, también es la gripe, el rinovirus, muchas enfermedades respiratorias. Digamos, son los artículos de evidencia, el SARS, el MERS, tal, el RSV. Hay mucha evidencia de que van por el aire. De hecho, de la gripe hay más evidencia que de la COVID, ¿no? Y ya estaba en la literatura, simplemente se había ignorado por este rechazo histórico, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, vale. Entonces, bueno, ¿por qué este rechazo? ¿No? Pues no se puede entender sin la historia, ¿no? Porque la historia realmente condicionó, se llevan 100 años pensando que esto era poco importante, ¿no? Y los campos de la ciencia que tenían la sartén por el mango y que tenían la sartén por el mango en la OMS y en la CDC, en el Ministerio de Sanidad, todos venían de aquí. ¿Cómo sabemos esto? Pues, por ejemplo, la OMS forma un comité para ver cómo se transmite la COVID al principio de la pandemia e invitan a este comité a 6 expertos de lavarse las manos, muy bien, pero invitan a 0 expertos en aerosoles o en transmisión por el aire, a 0, para una enfermedad nueva que a lo mejor se transmite por el aire, pero eso ya demuestra que, digamos, en su mundo esto del aire era una imposibilidad, que es cómo reaccionan cuando se lo decimos, ¿no? Un poco después. También pues había razones de que no había mascarillas y tal, pero bueno, eso se puede producir. Y también miedo al pánico, al final lo que produce miedo es una pandemia que no se puede controlar, ¿no? Que no se controla. Una vez que ya ha sido claro, pues una cosa que pasa en la OMS y pasa en otros sitios es que no lo quieren admitir claramente que han metido la pata, ¿no? Este es un asesor de un gobierno de otro país, que no voy a decir cuál es, pues nos decía de forma privada que tenéis que dejarnos de alguna manera salvar la cara,
no podemos decir que hemos metido la pata de esta manera, no lo vamos a aceptar, ¿no? Y hay gente dentro de la OMS que me dice que María Banker-Hoppe, más o menos, esta es su actitud. No vamos a admitir que hemos metido la pata de esta manera, ¿no? Esto sigue siendo, pues, esa soberbia, ese orgullo sigue creando un grave problema, porque al no decirlo claramente, pues no llega, no se entiende, o los que no quieren entenderlo porque no quieren aplicar las medidas, pues también se esconden ahí detrás, ¿no? A ver. Se me ha atascado la presentación un momento. Perdón, se me ha atascado esto. Igual lo voy a tener que cerrar y volver a abrir un momento. Siento, es un ordenador nuevo que se supone que funciona bien, pero pues será. Aquí. Un momento. A ver. Estaba aquí. 63. De acuerdo. Bueno, pues a ver si funciona, si vuelve a funcionar. Lo siento la interrupción. Entonces, bueno, otros detalles, pero bueno, parte es pues esta historia de salud pública de la ciencia y pues no querer aceptar que se ha metido la pata, ¿no? Pero otra parte es, digamos, política de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy conveniente para los gobiernos, ¿no? Aunque la gente de salud pública al principio lo pensaba honestamente que esto no iba por el aire, pues muchos gobiernos y organizaciones se han quedado ahí atascados, parte a lo mejor porque no lo entienden, pero parte porque es mucho más fácil, ¿no? Si una enfermedad se transmite por las manos o por la tos, entonces si tú te contagias es que te has contagiado porque no te has lavado las manos. Pues lávate las manos mejor la próxima vez o mantén la distancia la próxima vez. Si tus pacientes, como el caso del Congreso, estás en el hospital y los pacientes se contagian por el aire del hospital, los pacientes no pueden quitar el virus del aire del hospital. Eso no es algo que esté dentro de su responsabilidad, eso lo tiene que hacer el hospital. Y eso pues cuesta esfuerzo y algo de dinero, ¿no? Aunque se puede hacer sin mucho caso. Entonces, esto es una razón por la cual, digamos, los gobiernos huyen de la transmisión por el aire y hacen como la OMS, lo admiten, digamos, un poco porque si no es científicamente vergonzante, pero luego se hacen los suecos, ¿no? Y como decimos en España, y no aplican las medidas ni se lo toman en serio, ¿no? Es la situación en la que estamos ahora, ¿no? No quieren, en su mayoría, no quieren tomar la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de paradigma mayor. Entonces, no es solo un problema médico, ¿no? Aquí, pues yo soy un ingeniero, un químico, científico, hablando pues a un congreso más de médicos. Y bueno, pues los médicos, claro, esto no, la COVID es más de ustedes que de nosotros, ¿no? O sea, la enfermedad, cuando uno tiene que hacer vacunas, test o tratamiento, tal, todo eso es médico, lo que pasa dentro del cuerpo, ¿no? Pero una vez que el virus sale del cuerpo y va volando por el aire, eso es nuestra especialidad. Eso no es algo que se estudie en medicina o en enfermería o algo así. Y ahí es donde hay que colaborar muy cercanamente, ¿no? Y a veces dicen, es que hay que usar los ensayos clínicos para hacer cosas de estas. Esto es una barbaridad. Eso no hace falta. Al hombre no lo enviamos a la luna haciendo ensayos clínicos. Tenemos otras técnicas en otros campos de la ciencia que funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, pues este es un miembro de un comité de la OMS que decía, es que estos son químicos, ingenieros y son propietarios de compañías de ventilación, como que teníamos intereses económicos, ¿no? Entonces, ha habido un gran rechazo desde la OMS hacia este concepto de que hay varios campos de la ciencia que tienen que contribuir. Y esto, digamos, sigue todavía, ¿no? Y este es un médico norteamericano que les aconsejo seguir en Twitter y lo que decía este señor, me estoy sacando un doctorado en COVID y hacen falta muchas cosas, epidemiología, virología, inmunología, tal.
pero ciencia de aerosoles no es la primera, ni mucho menos, pero es una cosa que sí hace falta que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les he contado cómo nos contagiamos y por qué estamos en este lío, ¿no? Pero al final nos contagiamos al respirarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues, en mi opinión, lo más importante es comunicación clara. Esto es como el humo del tabaco. Y es el mejor, no es perfecto, pero es el mejor símil, ¿no? Entonces, la gente entiende y tiene una experiencia de cómo se comporta el humo, ¿no? Está mucho más concentrado delante de la persona infectada, por eso si hablas con alguien es el sitio más peligroso, ¿no? Pero si estás encerrado en una habitación, el techo y las paredes atrapan ese humo y aunque sea este el que está fumando, esta persona, a veces esto escribe, a veces no escribe, pues la otra persona que está más lejos también se puede contagiar, ¿no? Entonces, ¿y qué hace el humo? Pues depende, ¿no? Uno puede encender una cerilla interior y ver lo que... Esto está... Por tanto, el PowerPoint, perdón. Vale. Entonces, bueno, pues y ya en cuanto a medidas concretas, pues las barreras estas de plexiglas o de Lexan, no sé cómo las llaman allí, que se han puesto, ¿no? Esto sirve en una situación, digamos, de cajero, cuando hay dos personas hablando cerca, porque interrumpe el humo, ¿no? O sea, tú aquí estás en esta situación, si esta persona estuviera más cerca, si estuviera aquí, pues puede estar respirando mucho de este exhalación respiratoria sin dilución y esto es muy serio, ¿no? Si pones una barrera, entonces ese humo se encuentra con aquello y ya esta persona no lo respira directamente. Hombre, va a llegarle porque va a ir dando la vuelta y tal, pero en esa situación es útil, ¿no? ¿Dónde no es útil? En una situación como una clase o en una, aquí es el Parlamento de Suiza, esto es un desastre. Tú pones un montón de barreras. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la ventilación, cambia el aire que está por encima de la habitación muchas veces y no cambia el aire que está ahí abajo se queda atrapado. Y si alguien está exhalando el virus, se queda atrapado. Y se vio en escuelas norteamericanas que cuando tenían este tipo de barreras, había el doble de contagios. No solo no ayudaban, es que duplicaban los contagios. Entonces, y entendemos perfectamente por qué. Entonces, las barreras estas laterales, si se han puesto en algún sitio en Chile, hay que quitarlas, ¿no? Si son laterales, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo siento, se me está atascando esto otra vez. Um, hmm. Estoy teniendo estos problemas. A ver, un momento, voy a ver si... Voy a eliminar algunas otras cosas, a ver si esto me ayuda. Si esto aquí o no, sigue atascado. Lo siento, pues no sé qué le pasa a mi ordenador. Lo voy a tener que volver a empezar un momento. Sí. Bueno. Vale, estamos aquí. Bueno, pues estamos hablando de las barreras y de cómo aumentan, bueno, son más detalles. Entonces, las caretas faciales, que supongo que tal vez se usan en los hospitales, esto tampoco sirve. Esto, bueno, es útil si alguien te tose en la cara. En esa situación sí, ¿no? Entonces, en algunos sitios de los hospitales puede ser útil, pero además de una mascarilla. Esto solo de por sí no hace mucho, ¿no? Tiene una eficiencia pues más o menos de el 2% en los aerosoles, ¿no? Entonces, es una cosa que hace muy poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay más detalles, tal, me lo voy a saltar por el tiempo, dado que tienen problemas. Entonces, sí se puede contagiar por los ojos, por deposición de los aerosoles en los ojos. O sea, los aerosoles, el humo, igual que tú estás en un sitio en el humo y el humo te puede molestar los ojos, porque, digamos, está posando esos aerosoles, esto también puede contagiar. Entonces, en sitios de más riesgo, como un hospital, pues recomendamos unas gafas de este tipo. Esto vale $8 en Estados Unidos, no tiene que ser muy sofisticado. Simplemente algo que restrinja el flujo de aire para que el aire no se pueda meter por ahí, ¿no? Estas son un poco más caras, valen $15 de 3M
y son muy bien como las de esquiar, ¿no? Si alguien hace ese tipo de cosas. Entonces, bueno, más cosas útiles. Lo más útil es hacer las cosas al aire libre. Claro, no es tan fácil en un hospital, pero a lo mejor en una residencia de ancianos, otras cosas, sí se puede hacer, ¿no? Estos son escuelas en Nueva York en un brote de tuberculosis haciendo las cosas al aire libre, les fue muy bien, bajaron mucho los contagios y aunque hacía un frío que te mueres, pues podían hacer la escuela al aire libre de todas maneras, ¿no? En interiores siempre va a haber un riesgo y no es suficiente con una capa de protección. Es el modelo del queso suizo, hace falta hacer muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este es el caso del coro que estudiamos nosotros, pues se contagiaron el 80 y tantos por ciento, o tal vez el 100%, lo que pasa es que algunos eran asintomáticos, ¿no? Entonces vamos a decir que aumentamos la ventilación, pues ahora ya solo se contagia el 50%, pero no baja a cero. Esa es una capa que protege, pero que no baja a cero, ¿no? Que ponemos filtros, que ponemos mascarillas, que acortamos la duración, pues todo ayuda, pero nada lo suprime. Que hacemos las 4 cosas a la vez, ponemos muchas capas de protección, ahora sí que ya estamos teniendo más impacto, ¿no? Que nos vamos al aire libre, ahora sí que ya igual no se contagia a nadie, ¿no? Entonces, hace falta esta idea que hacen falta capas de protección, ¿no? ¿Cuáles son estas capas de protección? Pues las entendemos perfectamente porque tenemos un modelo matemático que funciona y no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea de alto riesgo? Pues poca ventilación, mucha vocalización, mucho tiempo, no mascarillas, todo este tipo de cosas. Al revés, pues cuanto más hacemos lo contrario, pues más baja el riesgo, ¿no? Pues bueno, no son cosas sorprendentes, pero funcionan, ¿no? Tenemos un estimador de riesgo que es gratis, lo pueden usar allí, hay varias versiones donde pueden estimar para una situación concreta qué es lo que pasa, ¿no? Pero vamos, se ve lo que al aire libre, en un sitio bien ventilado, callado, tal, con mascarillas, es casi imposible contagiarse. En un sitio con mucha gente, con poca ventilación, donde estás hablando fuerte y no llevas mascarillas, pues hombre, si hay alguien infectado, te contagias. No, aquí lo que limita es que a lo mejor no hay nadie infectado, pero si hay alguien infectado, te contagias, ¿no? Esto también está en la internet y lo pueden adaptar a su situación, ¿no? Entonces, más cosas que se pueden hacer, pues está muy claro que el contagio se asocia a la vocalización. Entonces, y cuanto más sea el volumen, digamos, al que hablamos, más contagio hay, ¿no? Y cuanto menos ventilación también, ¿no? Entonces, en algunos sitios, por ejemplo, en el transporte público, esto en la Ciudad de México, también en Barcelona, pues se han puesto letreros, por favor no hablen para limitar el contagio, escriban por WhatsApp y no hablen, ¿no? Y esto es una buena cosa que es gratis, ¿no? También, pues en un hospital, pues también, si se pueden hacer las reuniones de los médicos tal al aire libre, si es posible, pues hacerlo así. Si, pues, ¿cuándo hay que llevar las mejores mascarillas? Cuando uno esté hablando, ¿no? A veces va la gente a comer y está hablando y se quita la mascarilla. Eso es un momento de mucho riesgo, ¿no? Entonces eso también se debería hacer al aire libre, ¿no? La gente que está callada, pues si no está tosiendo y tal, pues eso es un riesgo más bajo. Que yo sepa, ha habido 0 brotes documentados en una biblioteca o un cine donde no se habla y ha habido muchísimos en coros. Hay por lo menos 30 o 40 brotes en coros donde si hay alguien infectado, muchas veces se infectan todos, ¿no? La vocalización está clara. Las mascarillas, pues son eficientes. Hay 2 problemas, la calidad de la tela y los huecos. Y realmente el problema más importante son los huecos, ¿no? Y las mascarillas quirúrgicas, que todavía se usan mucho, pues tienen muchos huecos. Y entonces, al final, ¿cómo funciona la mascarilla? Pues es un filtro por el que tiene que pasar el aire. Los aerosoles se pegan a esa tela, ¿no? Si el aire pasa por los huecos, pues no lo filtra, ¿no? Entonces, la eficiencia de una mascarilla, si tienes un agujero que es el 1% del área de la mascarilla, tienes una mascarilla quirúrgica y tienes un agujero pequeñísimo, un 1% aquí en la nariz, por ahí pasa la mitad del aire, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le cuesta mucho menos trabajo al aire pasar por ahí que pasar por la tela, ¿no? Entonces, las mascarillas quirúrgicas son un desastre, porque protegen a lo mejor pues la mitad, cuando tenemos opciones no mucho más caras que protegen muchísimo más, ¿no? Entonces, lo mejor, lo que se debería llevar a un hospital, pues son las N95, FFP2, tal, que tienen las tiras por detrás. Estas son las que sellan mejor, protegen mejor, ¿no? Se ven en todos los estudios. Lo siguiente y lo mínimo que diría yo para un hospital son las KN95, las orejeras. Las orejeras sellan peor, se ven en todos los estudios, ¿no? Pero es mucho mejor que las quirúrgicas, ¿no? Más les recomiendo las KF94 de Corea, porque esas no hay falsificadas, mientras las KN95 de China hay muchas falsificadas, ¿no? Y parece que son de verdad, pero luego no lo son y no filtran tan bien, ¿no? Las quirúrgicas, pues yo diría, hombre, son en la calle o si el paciente no tolera otra cosa o yo qué sé.
pero eso no se debería ya desterrar, ¿no? Entonces, si solo hay quirúrgicas por razones económicas o lo que sea, pues entonces usan un chisme como este que se llama Fix the Mask y eso se puede fabricar fácilmente. Y esto simplemente es una cosa que cierra los huecos, ¿no? Tiene una cosa aquí y aquí que cierra los huecos de la mascarilla quirúrgica. Y esto se ha probado científicamente, no es tan bueno como una KN95 o una N95, pero es muchísimo mejor que una quirúrgica, ¿no? Y es una cosa que vale poco y se quita fácilmente, ¿no? A donde realmente deberíamos ir es hacia las mascarillas elastoméricas. ¿Por qué? Pues, ¿qué queremos una mascarilla? Que filtre bien, si el aire pasa por el filtro, que quite el virus, que se pueda respirar, que no te agobie, no te imponga mucha resistencia a la respiración y que se ajuste, ¿no? Entonces, la N95 es lo mejor para esto, ¿no? Filtra bien y se respira bien, pero le estás pidiendo un material que lo has diseñado por estas cosas que también se ajuste bien y eso ya no lo hacen tan bien, ¿no? Entonces, las elastoméricas simplemente separan estas funciones. Tú usas un filtro N95 que filtra bien y es respirable, pero para que sellar tienes un anillo de silicona, por ejemplo, en este modelo que uso yo, y este anillo es muy flexible y se ajusta muy bien a la cara, aunque hables, aunque lo lleves mucho tiempo. Los hospitales en Estados Unidos dicen que esto es más barato, porque al final cambiar estos filtros sale más barato que andar comprando más mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, el último par de cosas para dejar un poco de tiempo para preguntas. ¿Cómo quitamos el virus del aire interior? ¿No? Pues decimos, hay capas de protección, uno de ellos es cosas como la ventilación, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es dejarlo todo cerrado, ¿no? Aquí lo rojo es el virus, lo negro es el dióxido de carbono, que luego hablaremos. Entonces, si no hacemos nada, pues se acumula y más fácil infectarse, ¿no? Ventilación es, por ejemplo, abrir una ventana, entonces el virus y el CO2 se van, ¿no? Eso está muy bien. Si no se puede ventilar, pues se puede filtrar. Igual que la mascarilla es un filtro que nos ponemos, uno puede tener una caja, que es un filtro con un ventilador, y al pasar el aire por ahí, el virus se queda, ¿no? Y eso quita, aunque el aire se queda ahí, el virus ya no está, ¿no? Lo tercero, que no está también, vamos a dejar el virus en el aire, no lo vamos a quitar, pero aunque vamos a respirar ese virus, porque sigue en el aire y no lo hemos quitado, lo vamos a matar, lo vamos a desactivar antes de que lo respiremos, ¿no? Eso es la desinfección. Y hay un montón de cosas, como les he dicho antes, para la tuberculosis, el ultravioleta funciona. Lamentablemente se están vendiendo muchas otras cosas que no funcionan y son peligrosas. Entonces, lo que recomendamos siempre es, si se puede, ventilar. Si no se puede, filtrar y desinfectar solo con ultravioleta en algunos casos, ¿no? El problema de esto es que esto es lo que ve un médico o un paciente. Esto, salvo que sepas qué son estos chismes o tal, bueno, a veces puedes darte cuenta que la ventana está abierta, pero si no, no se ve, ¿no? No es algo que requiere pues un cierto, es decir, hablar con gente que sepa, ingenieros tal. Los filtros, pues están los filtros EPA que son caros, pero se pueden construir filtros de este tipo que son completamente seguros, probado por la EPA y otros, y que cuestan 8 veces menos que un filtro EPA, ¿no? Esto cuesta $50 y es suficiente para una clase de 30 personas o habitaciones de hospital o tal cual, y funciona perfectamente para la pandemia y quita virus del aire. Y se ve que cuando se pone esto que hay mucho menos contagio, ¿no? El ultravioleta, pues como les decía, funciona. Esto ya se sabe en realidad desde los años 40. Trabajo de William Wells, de que el sarampión se transmitía mucho menos en el ultravioleta, pero es más caro. Es bastante más caro que filtrar y tiene problemas de seguridad y tal. Entonces, bueno, tiene hacia el futuro, pues es una cosa que se hará más, pero al día de hoy hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, lo que sí les diría que lo eviten a toda costa es iones, plasmas, fotocatálisis, poner desinfectantes en el aire. ¿Por qué? Pues que esto es poner productos químicos en el aire. Yo soy catedrático de química y les digo, no traten de matar al virus con química. ¿Por qué? Porque el virus está hecho de ácido nucleico, proteínas y lípidos, que es de lo que estamos hechos nosotros. Si hay un producto químico en el aire que mata al virus, nos va a hacer daño a nosotros. Y además producen contaminantes químicos secundarios que pueden causar más problemas. Esto se está vendiendo como rosquillas en la mayoría de los países, no es en Chile, supongo que también. Y nos dicen que es que la NASA lo ha puesto en la estación espacial. Bueno, pues la NASA ha metido la pata. Ese es el problema. Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? La NASA sabe de mandar chismes al espacio, no de aire, ¿no? Lo último que les iba a decir es el CO2. Entonces, ¿cómo medir, cómo saber si hay unas situaciones de más riesgo, ¿no? Ojalá tuviéramos un chisme que pitase si hay virus en el aire, ¿no? Pero eso está muy lejos todavía, ¿no? Hay algunos valen decenas de miles de dólares, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer, lo que hemos encontrado es medir el CO2. Porque como el virus se comporta como el humo en el aire, se comporta igual que el CO2 en el aire, ¿no? Entonces, si medimos el CO2, que es una métrica del aire exhalado,
pues esto nos dice cuánto aire exhalado hay y cuánto COVID potencialmente hay. Son medidores como este, ¿no? Son portátiles, de pilas, valen 100, $200, los que funcionan de verdad, los que sí miden CO2. Entonces, pues al aire libre hay 400 y algo, esto es lo que causa el cambio climático, pero bueno, eso es bastante constante. Y en un sitio mal ventilado, como mi coche con las ventanas cerradas y 3 personas, llega a 4.000. Si hay 4.000, eso quiere decir que el 10% del aire es aire de segunda mano, lo estás volviendo a respirar, ¿no? Y eso es muy peligroso. Ahora abres las ventanas o ventilas con el sistema del coche y ya baja mucho, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia de unos sitios a otros y esto es lo que nos permite saber si un sitio está ventilado o no. ¿Están ventilados los sitios normalmente? No. Pues estos son colegios en Madrid, un estudio de la Unión Europea antes de la COVID, y de 12 colegios, los 12 estaban mal ventilados y los 12 incumplían la ley española que tienen que cumplir. O sea, ¿por qué? Porque la ventilación era una cosa poco importante porque las enfermedades no se transmitían por el aire y para qué vas a gastar dinero en una cosa poco importante que además te cuesta energía, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo y se está haciendo ya en algunos países es que en todos los sitios públicos donde compartimos el aire, gimnasios, clases, tal, hospitales, haya medidores públicos que nos digan cuál es el CO2, ¿no? Y esto es una cosa que se aprende muy rápido, la gente lo aprende muy rápido, profesores, enfermeros, tal. Jaime le hemos mandado algunos medidores y otra gente en Chile lo está haciendo, ¿no? Entonces, con esto se ve, por ejemplo, muy bien cómo ventilar, ¿no? Se ve que tú mantienes las ventanas abiertas un poquito y puedes mantener el CO2 bajo. Que las vas abriendo y cerrando. A veces la gente piensa, abro y ventilo y luego cierro y luego vuelvo a abrir. Esto es un desastre y se llega a unos picos tremendos de CO2, ¿no? Y se aprende muy rápido, ¿no? Esto es un avión, un viaje en avión, bueno. Vamos a saltarnos eso. ¿Qué tienen más preguntas? Pues este chisme Tiny URL Preguntas Español, ahí está todo lo que os he dicho explicado y más. Ahora pondré los enlaces en el Webex, está ahí toda la información, todas las transparencias y bueno, hay más recursos y bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que nos quedan 10 minutos si alguien tiene una pregunta, encantado y gracias por la invitación y por estar abiertos a escucharme. Muchísimas gracias, estimado José Luis. Para el cierre, le voy a pedir a Jaime Acevedo que dé unas palabras de cierre para finalizar este primer bloque de nuestra segunda jornada. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Recuerden que existe Aire y Vida 2021 en Chile y disponible para toda Latinoamérica, para toda la gente hispanoparlante, para que se informe. Educación científica popular que nos ha ayudado José Luis Jiménez desde diciembre de 2020. Me gustaría contarles que en este minuto ya implementamos, ¿no es cierto?, aquí donde estoy, 4 capas de prevención primaria, de las que valen para el COVID y otras IRA que se contagian a través del suelo respiratorio. Comienzo por mi respirador, para que lo vean, ¿no es cierto?, muy bien ajustado atrás, como nos enseñó el profesor. Luego, segunda capa, ventilación medida. Estoy mostrándoles que aquí sí se está ventilando bien. Menos de 700 ppm de CO2. Por lo tanto, tenemos ya 2 capas. Comenzamos a armar la multicapa. En tercer lugar, tengo un filtro que permite filtrar los aerosoles respiratorios, una caja de Corsi Rosenthal, para que la conozcan y se familiaricen. Y en cuarto lugar, la distancia. Si acaso voy a tomar un café con alguien del hospital o del centro de salud o de la ambulancia, miren lo que hago. 3 metros de distancia, porque conversando 2 personas, incluso al aire libre, durante 5 minutos, a 3 metros de distancia, el riesgo de contagio es 90%. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Alex, por esta oportunidad de cambiar el paradigma, sobre todo para la gente que hace control de infecciones y de IAS. Chao, chao.